Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Porque no entiendo lo que hago, pues no hago lo que yo deseo, sino que lo que detesto, eso hago. Romanos 7, 14 y 15. ¿Cuántas personas yo he escuchado que justifican por este versículo, por este pasaje, justifican su estado de pecado? Muchos dicen, Carlos, mira, yo intento, yo he tratado, yo sirvo en la iglesia, yo estudio la palabra, estoy en el instituto, hago esto, hago lo otro, y aún así sigo atado al pecado y no sé por qué siempre termino haciendo lo que no quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Bueno, como dice ahí el trabalengua. El caso es que yo también me vi ahí. Yo también pasé años dentro de la iglesia creyendo que yo tenía que luchar contra algo que a final de cuentas no iba a dar ningún resultado porque yo estaba vendido al pecado, como lo dice ese versículo. Entonces, si yo estoy vendido al pecado, si no puedo hacer lo que quiero, sino que lo que no quiero, eso es lo que hago. Si al final de cuentas es como que el Señor me dice que le eche ganas, pero de todos modos no va a funcionar porque voy a caer. Al final lo que ocurre es que uno termina adaptándose y termina como pues pensando que así es la vida cristiana. Yo pasé 11 años, al principio yo luchaba, pero ya luego yo decía, ¿qué carrizo? ¿De qué vale? Si de todos modos estoy vendido al pecado y voy a seguir pecando y lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que no quiero, lo que detesto, eso es lo que hago. Pues a final de cuentas, ¿de qué sirve? Todo esto proviene, lamentablemente, de una mala interpretación de la palabra. Me habían pedido algunas personas que hablara sobre este texto. De hecho, en el libro, en Inexplicable, yo hablo, en el capítulo 4, hablo sobre este pasaje que les estoy comentando, Romanos 7. Y aquí lo que para mí es más importante. Haber comprendido mal este pasaje me tuvo atado al pecado más que el pecado en sí. O sea, el comprender mal la palabra te ata más al pecado que el mismo pecado en sí, porque el pecado no tiene poder. Y ya voy a explicarme. Cuando hoy día entiendo que la Biblia no se escribió ni en capítulos, ni en versículos, ni con títulos, ni nada por el estilo, yo entiendo que es absurdo leer Romanos 6 sin leer Romanos 7, sin leer Romanos 8 todo al mismo tiempo. Cuando se leen separados, se sacan tres doctrinas diferentes. Cuando se leen juntos sin una buena interpretación, puede uno pensar que Romanos 6 contradice el 7 contradice el 8 y el 8 apoya el 6. Cuando no se lee con una buena óptica. Pero le doy gracias a Dios porque me mostró esto, y me lo mostró por algunos pastores, lo que pasa es que no recuerdo en este momento, pero me mostró esto y me abrió la mente a la mala interpretación que tenía yo de este texto y que sé que muchos de ustedes también tienen. Fíjense algo. Voy a empezar leyendo Romanos 6. Dice acá, Romanos 6, voy a leer 3 versículos de Romanos 6 que contradicen, entre paréntesis, entre comillas, porque sabemos que la Biblia no se contradice, para los que somos creyentes lo sabemos. Dice Romanos 6, 6 al 7, dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Aquí dice, ya no somos esclavos del pecado, fuimos liberados del poder del pecado. Estoy leyendo en una traducción viviente, pero las traducciones de Reina Valera y otros también dice lo mismo. Ya no somos esclavos, fuimos liberados, ya somos libres del poder del pecado. Entonces ya este pasaje de Romanos 6, 6, 7 contradice a Romanos 7, 14, 15, donde dice estoy vendido a la sujeción del pecado, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces ya por aquí, Romanos 6, 6, 7 contradice a Romanos 7. Luego, Romanos 6, 14 dice, el pecado ya no es su amo. Nuevamente, contradice al otro que dice que estamos vendidos a la sujeción del pecado o vendidos al pecado. Romanos 6, 14 dice, el pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Entonces, esto es una maravilla, es una bendición Romanos 6, pero ¿por qué Romanos 7 lo contradice? Luego Romanos 6, todavía, versículos 17 y 18 dice, antes ustedes eran esclavos del pecado. Eran, ya no son. Pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado. Nuevamente, ¿por qué Romanos 6 dice esto y Romanos 7 dice lo otro? Y luego dice, y se han hecho esclavos de la vida recta. Entonces, hasta acá, Romanos 6 es pura buena noticia. Esto es el Evangelio. Aquí es donde el Señor te dice, te perdoné y moriste conmigo, tu pasado no existe y tu nueva realidad soy yo en ti. Eres libre para vivir en una vida de santidad porque te hice libre del poder del pecado. Te moriste al poder del pecado.
ya no eres esclavo del poder del pecado, eres libre para vivir en la libertad de la gracia de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. Pero entonces vamos a Romanos 7, dos versículos, que dice Romanos 7, 14 y 15, que lo acabo de leer, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero, al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Esto pareciera que echa a perder todos los otros versículos de Romanos 6. Luego Romanos 7, 23 dice, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, vuelve al tema de que parece que estamos subyugados, sometidos por el pecado. Todavía, Romanos 7, versículo 25 dice, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Nuevamente es como que te dice, sigue estando esta ley del pecado que te va a gobernar. Ahora, esto es Romanos 7, que por lo que vemos contradice a Romanos 6. Pero cuando vamos a Romanos 8, 1, 2, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, sino que conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado del pecado y de la muerte. Nuevamente, entonces ahora tenemos Romanos 8 que contradice al 7 y apoya al 6. Pareciera no tener sentido. Entonces, como me imagino, como yo me pasaba en esa época, así pensaba, como yo de todos modos me mantenía pecando, entonces los tres pasajes del que me apropiaba era el de Romanos 7. Y yo decía, bueno, será esto. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, Señor? Algún día, cuando tú vengas, cuando me des la vida eterna, seré libre del pecado. Entonces, obviaba Romanos 6, obviaba Romanos 8 y me quedaba con Romanos 7. Y ahí me mantenía yo en ese círculo, en ese espiral vicioso de pecado, porque eso era lo que yo creía. Creía que estaba vendido al pecado. Ahora, a pesar de que parece una confusión muy grande, yo te invito a que leas los tres pasajes. A que leas Romanos 6, 7 y 8 y te des cuenta que pareciera que hay una confusión y que pareciera no tener sentido, pareciera un enredo. Pero acá está el punto. El punto es que Romanos 7, en ese pasaje completo, en ese pasaje que habla sobre que soy vendido al pecado, Pablo está hablando de forma retórica. Él no está hablando acerca de sí mismo, él no está hablando acerca de la vida de los cristianos, él no está hablando del estado actual de los cristianos, él está hablando en forma retórica. Muchos piensan que Pablo estaba hablando de sí mismo y de su pecado, lo que no tiene sentido, porque no tiene sentido con Romanos 6 y el 8. Muchos piensan que está hablando de la iglesia, unos que yo considero bien fatalistas, consideran que es el estado general de la iglesia, que todos estamos atados al pecado y cometemos pecado todo el tiempo, lo que iría en contra de 1 Juan 3:9, donde dice que ya no pecamos porque tenemos la simiente de Dios. Por otro lado, otros piensan que, bueno, hay un montón de pensamientos respecto a este texto, pero conseguí un pensamiento y es este acerca de la narrativa retórica de Pablo al hablar. ¿Dónde podemos ver de nuevo eso? Lo podemos ver en 2 Corintios 12, 1, donde dice: el exaltarse es apropiado, pero no es conveniente. No obstante, me remitiré a las visiones y revelaciones de nuestro Señor. Conozco a un hombre en el Cristo hace 14 años, pero no sé si en el cuerpo, si fuera el cuerpo, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, pero no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el paraíso y escuchó cosas inefables que al hombre no le es posible expresar. Pablo acá está hablando de sí mismo, pero él lo está haciendo de forma retórica. Él no está diciendo, no, yo sé de alguien, no, él dice, conozco a alguien, no sé si en el cuerpo o no en el cuerpo, pero está hablando desde sí mismo. Entonces, vemos de nuevo esta forma de hablar de Pablo de forma retórica. Cuando él está diciendo allí en Romanos 7, cuando él está hablando en Romanos 7 que soy esclavo del pecado y no hago lo que quiero sino lo que no quiero, no está hablando acerca de él, no está hablando acerca de los cristianos, está hablando de una persona que no está viviendo según la muerte y la resurrección de Jesús. Él está hablando solamente en forma retórica. La realidad es que lo dice 3 veces en el Romanos 6 y luego lo vuelve a decir en Romanos 8. Somos libres del poder del pecado. De hecho, me está llegando a la mente ahorita
que ahí mismo en Romanos 7, en el versículo... Ok, en el versículo 7:5, pero cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros para que produjéramos fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, estando muertos a lo que nos tenía sujetos, para que desde ahora atendamos a lo nuevo del Espíritu y no a lo antiguo de la letra. Y él está diciendo esto ahí en Romanos 7. Entonces, ¿cómo es que más adelante, ahí mismo en el capítulo, va a decir que él es esclavo del pecado? Eso no tiene sentido. Él está hablando de una persona que aún no está viviendo según lo que el Señor ya hizo por él. Entonces, no eres esclavo del pecado. Entonces, si tú eres esclavo del pecado, entonces ¿para qué vino Jesús? Si no fue para llevar el pecado sobre sí mismo. Para que, como la serpiente en el desierto, que cuando el pueblo pecó contra Dios, estoy parafraseando, cuando el pueblo pecó contra Dios, las serpientes empezaron a picarlos y a morderlos y a matarlos. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera en un asta. Y dijo, cualquiera que vea a la serpiente será sano. ¿Por qué pasa esto? Porque él allí, el Señor está dando esa imagen que sabemos que luego Jesús dice más adelante, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente en el desierto. ¿Por qué? Porque cuando la persona veía, y esto lo aprendí de Todd White, cuando la persona veía la serpiente en el asta, la estaba viendo juzgada. Estaba viendo que aquello que lo estaba matando ya se encontraba allí sobre el asta, juzgada, cancelada, condenada, maldita, porque sabemos que el que moría, el que estaba en un madero era muerto, era maldito. Entonces, cuando el pueblo veía a la serpiente que los estaba matando, estrangulando, apretando, lo veían sobre el asta, entonces eran sanos. ¿Por qué? Porque aquello que te estaba consumiendo, aquello que te estaba matando, que te estaba controlando, que te estaba sometiendo, ya fue condenado. De la misma manera, cuando nosotros vemos a Jesús en la cruz, estamos viendo a nuestro pecado, porque Él en la cruz fue cargado con nuestro pecado, de manera que nuestro pecado fue sobre Él y su inocencia fue sobre nosotros. El inocente murió como culpable para que los culpables viviéramos como inocentes, para que viviéramos libres. Libres del poder del pecado, libres para vivir en el Espíritu, en la nueva vida que Él nos dio, porque con Él morimos y con Él resucitamos. Entonces, no te apropies de Romanos 7, de esa parte que pareciera que eres esclavo del pecado, porque eso no te corresponde a ti si tú has creído. Si tú has creído, eres libre del poder del pecado y libre para vivir en la libertad del Espíritu. Y por eso lo dice Gálatas 5:16, vuelvo a lo mismo con este versículo que me encanta. Anden en el Espíritu y no cumplirán los malos deseos de la carne. Si andas en el Espíritu, la carne te va a proponer deseos, pero andando en el Espíritu, sabiendo que ya estás muerto al pecado, muerto a la carne, y estás vivo en Dios, y que el Espíritu de Dios está en ti, y que tu Espíritu es nacido de nuevo, y que eres uno con Él, entonces la carne no tiene dónde agarrarse. Ni la carne, ni el diablo, ni el pecado, ni los demonios, ni el mundo, ni nada tiene más poder que lo que el Señor ya logró por nosotros en la cruz y en la resurrección. Me estoy dando cuenta que hablé bien rápido, así que les va a tocar poner el tiempo en la velocidad del video en 0.75. Me disculpo, ese es mi fallo como venezolano que hablo muy rápido. Pero quería compartirles esto. Y de esto yo hablo a profundidad en el libro. Y dejo la información acá en el video si les interesa adquirirlo. Si tienes acceso a Amazon, si estás en Colombia y si no tienes acceso a Amazon también. Y voy a dejar allí, abrir una cuenta en Patreon para aquellos que quieran apoyar el ministerio. Se los agradezco de antemano. No sé muy bien cómo funciona, creo que es como te pones en acuerdo para dar una mensualidad, lo que Dios ponga en tu corazón. Y si no estás en condiciones, pues tu oración también es una bendición. Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene con un video, con un temazo. Pero eso va a estar candela. Así que prepárense. Bendiciones. Bye.